Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes. De nuevo con ustedes, queridos amigos. Hoy miércoles 14 de junio ya. Y son pues las 5 ya, casi menos 25 de la tarde aproximadamente, aquí en España, lógicamente. Y hoy, para continuar con ustedes con ese libro que comenzamos de Henry J. M. Nouwen, que se titula El regreso del hijo pródigo y que es uno de los mejores libros que usted pueda leer, que resume todo el Evangelio en la parábola del hijo pródigo. Y además vivida de una forma, valga la redundancia, vivencial por parte del autor, donde ustedes se van a poder ver reflejados en cualquiera de las fases que atraviesa el autor y nosotros en nuestro proceso de crecimiento, y la Iglesia también como cuerpo, que son el hijo menor, que es la Pascua, correspondiente a la Pascua, el hijo mayor, que corresponde con Pentecostés, y el Padre, que se correspondería con la etapa de tabernáculos. Así que vamos allá, hoy comenzamos con el tema ya entrando en harina con el hijo menor. Vamos a leer la parte del Evangelio relativa al hijo menor, que dice así: el hijo menor dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre les repartió el patrimonio. A los pocos días el hijo menor recogió sus cosas, se marchó a un país lejano y allí despilfarró, es resaltado esa palabra, toda su fortuna viviendo como un libertino. Cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran carestía en aquella comarca y comenzó a padecer necesidad. Entonces fue a servir a casa de un hombre de aquel país, que le mandó a sus campos a cuidar cerdos. Ya sabe que para un judío cuidar cerdos pues era de lo peor que le podía pasar, porque eran inmundos, ¿verdad? Los consideraban inmundos. Habría deseado llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Es decir, estaba tocando ya lo que yo suelo decir, el cul-de-sac o el fondo del callejón sin salida. Entonces recapacitó y se dijo. La Reina Valera dice, volvió en sí, que yo creo que es más, es como uno que estaba ido, que realmente, y vuelve en sí de repente, como que despierta y dice, pero bueno, ¿no? ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino y volveré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Se puso en camino y se fue a la casa de su padre. Bueno, este es el comienzo del arrepentimiento, que es el comienzo de lo que la Biblia dice la conversión o volverse. No es el engendramiento o la salvación del espíritu, sino es el comienzo de la rendición o la salvación del alma, ¿no? Y hay un ensayo, unos pensamientos, un reconocimiento de la situación y de reconocer que uno se ha extraviado y que se ha ido de un lugar del que no se tenía que haber ido. Bueno, pues vamos allá. Rembrandt y el hijo menor. Les quiero decir también que ahora entramos ya más en materia, porque el otro día hemos visto apenas la introducción, el prólogo y esas cosas, así que atentos porque viene lo mejor. Rembrandt pintó El hijo pródigo en los últimos años de su vida. Seguramente fue una de sus últimas obras. Cuanto más leo sobre ella, más la veo como la declaración final de una vida tumultuosa y atormentada.
junto con su inacabado Simeón y el Niño Jesús, otro cuadro de Rembrandt, el hijo pródigo muestra la percepción del pintor sobre sí mismo a una determinada edad, una percepción en la que la ceguera física y una profunda visión interior están íntimamente relacionadas. Y es así, cuanto más nos cegamos o nos alejamos de la atracción del mundo, más volvemos nuestra mirada hacia el interior. Y a mí me gusta decir a aquellos que hacen las marchas esas para Jesús, que dicho de paso son, bueno, las profesiones como las procesiones católicas, pero en este caso evangélicas, ¿verdad? Porque básicamente es lo mismo, por mucho que lo intenten disfrazar, aunque sin ciertos ídolos y ciertas cosas, pero básicamente es lo mismo. Bien, porque el Señor en ningún momento nos pide hacer ese tipo de cosas. Pues no es el camino, no es la marcha para Jesús, sino es una marcha hacia Jesús, hacia nuestro interior, donde se supone que habita Cristo porque ha entrado previamente cuando fuimos engendrados. Si no, lógicamente ahí no le vamos a encontrar. Pero una vez que ha entrado, pues tenemos que volver nuestra mirada, nuestra atención, nuestro enfoque hacia el interior, porque ahí es donde le podemos encontrar. Ustedes conocen las ventanas de los templos, ¿verdad? Como si han entrado en las iglesias o en catedrales, ¿verdad? Como es un indicativo que las ventanas son estrechitas por fuera, pero después se anchan a la parte de dentro, ¿verdad? Como para que penetre la luz al interior. O sea, el enfoque no es al exterior, sino es al interior. Y así tiene que ser nuestro templo, nuestros ojos tienen que ser vueltos hacia adentro, no hacia lo de fuera. Bien, la forma como el viejo Simeón coge al niño y la forma como el anciano padre abraza a su hijo exhausto revela una visión interior que recuerda las palabras de Jesús a sus discípulos. Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, en Lucas 10:23. Tanto Simeón como el padre del hijo que vuelve a casa llevan dentro de sí esa misteriosa luz que les hace ver. Esa luz interior. Es la alborada de la aurora, ¿verdad? Es una luz interior escondida en lo profundo, pero que irradia una luminosidad que impregna toda esa tierna belleza. Esta luz interior, sin embargo, estuvo escondida durante mucho tiempo. Durante años permaneció inaccesible para Rembrandt, y así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Recuerden que el día bíblico comienza en la tarde. Y no es el comienzo del día, sino que comienza en la tarde, se adentra en la noche y después viene el día después de la noche. Que no les pille de sorpresa si ustedes de repente, después de que fueron engendrados, salvos y su espíritu, y después recibió el bautismo del Espíritu Santo, tuvieron esa luna de miel, pero después las cosas se fueron poniendo cada vez más oscuras, ¿verdad? Más tenebrosas, hasta que se meten en una noche muy oscura y muy duradera. Pues así es el día bíblico. La luz solo viene después de las dos etapas primeras del hijo menor y el hijo mayor, en la etapa del Padre, en la etapa de tabernáculos. Durante años permaneció inaccesible para Rembrandt esa luz, solo gradualmente a través de mucha angustia, y así es a través del valle sombra de muerte, de las tribulaciones y todo eso, pudo descubrir esa luz en su interior. Solo la descubrimos a través de esos problemas, de esas angustias, de esos tratos del Espíritu Santo, de la disciplina, y a través de lo que vivía en su interior en cuantos pintó, en cuantos cuadros pintó, supongo. Antes de ser como el padre, Rembrandt fue durante largo tiempo como el joven orgulloso. Así somos los jóvenes orgullosos, soberbios, que nos creemos que las sabemos todas, ¿verdad? Y lo que tenemos es una supina ignorancia. Que recogió sus cosas, se marchó a un país lejano y allí despilfarró toda su fortuna viviendo como un libertino. Cuando miro los autorretratos de Rembrandt, que Rembrandt dibujó con tanta profundidad en sus últimos años y que explican en gran medida su habilidad para pintar a aquel padre radiante y al anciano Simeón, no puedo olvidarme de que cuando Rembrandt fue joven tenía todos los rasgos del hijo pródigo. Escuchen,
A ver si alguno se siente identificado. Yo, por lo menos, en mi etapa de hijo menor, sí me sentía identificado. Descarado, cínico, autosuficiente, manirroto, es decir, gastador, sensual y muy arrogante. Cuando tenía 30 años se hizo un autorretrato con su mujer Saskia, representando al hijo perdido, al hijo pródigo, al hijo perdido, pero en un burdel. Allí no hay vida en vida interior, borracho, con la boca medio abierta y los ojos ávidos de lujuria, mira con desdén a los que observan el retrato, como si quisiera decir ¿a qué es divertido? Con la mano derecha levanta una copa medio vacía, mientras con la izquierda toca la espalda de su esposa que mira con ojos no menos impúdicos. El pelo largo rizado de Rembrandt, el sombrero de terciopelo con esa enorme pluma blanca y la espada envainada en una funda de cuero con empuñadura de oro, rozando la parte trasera de los dos juerguistas, deja fuera de toda duda sus intenciones. La cortina de la esquina superior derecha le recuerda a uno los burdeles infames del barrio rojo de Ámsterdam. Pensando en el joven Rembrandt de este autorretrato como el hijo pródigo, me parece casi imposible que sea este el mismo hombre que 30 años después se pintara con aquellos ojos que penetran tan profundamente los misterios ocultos de la vida. Él trataba de pintar al hijo pródigo en los momentos de su juventud y ese cuadro, pues, para un observador como que entienda de arte y avezado como Henry J. Nowell, pues hay unas tremendas diferencias de la juventud a la madurez después cuando pintó El regreso del hijo pródigo. Es más, todos los biógrafos de Rembrandt lo describen como un joven orgulloso, plenamente convencido de su talento. Yo soy el Cheche de la Pradera. Y ansioso por conocer todo lo que el mundo tiene que ofrecerle, un extrovertido amante de la lujuria e insensible a cuantos lo rodean. Ha habido de lujuria y un egocéntrico porque no ve a los demás, solo ve lo que a él le interesa. Sin ninguna duda, una de las mayores preocupaciones de Rembrandt fue el dinero. Así es. Yo, fíjate, conocí al señor tratando de hacerme millonario en un negocio de multinivel. Y el señor lo que hizo es llevarme a que el agua me llegara hasta el cuello y hasta más arriba, hasta la nariz ya. Y entonces, pues ahí es cuando vino él a echarme una mano. Bueno, el dinero ganó mucho, gastó mucho y perdió mucho. Malgastó gran parte de su energía a interminables juicios por problemas financieros y procesos de bancarrota. Le suena a algunos también, ¿verdad? Los autorretratos que pintó entre los 20 y muchos y los 30 y pocos reflejan un Rembrandt hambriento de fama y adulación, ¿verdad? Busca por la fama, el poder, la fama. Las 3 M's, ¿cómo es? Las faltas, la fama y el otro, no sé, la otra se me escapa ahora. Y sí, las finanzas. Aficionado a costumbres y adulación. Digan, ojo, cómo es, qué tipo, qué éxito tiene, ¿no? Aficionado a las costumbres extravagantes, que prefiere las cadenas de oro a los tradicionales cuellos almidonados y que lleva sombreros extravagantes, boinas, cascos y turbantes, es decir, dándose ínfulas. Aunque gran parte de este vestuario tan elaborado puede considerarse una forma normal de practicar y hacer alarde de las técnicas de pintura, también revela un carácter arrogante y presumido, ¿verdad? Que no busca solamente agradar a sus patrocinadores. Sin embargo, a este corto periodo de éxito, popularidad y riqueza, le siguió otro de dolor, desgracia y desastre. Yo creo que ahí el hijo pródigo, primero viene toda esa etapa de dispendio, de derroche, como decía, y de libertinaje y de todas estas cosas, ¿no? Pero ya uno cuando llega al final se va acercando a esa etapa, como que uno entra a la crisis de los 40, ¿verdad? La crisis de los 40 es una crisis antropomórfica total, que llega al hombre a nivel físico, a nivel anímico, a nivel espiritual, donde hasta entonces el hombre va por la vida, pero ahí es cuando fracasa,
al estar alejado de Dios fracasa, aunque consiga el éxito en consiga dinero, pero fracasa. Y entonces es cuando el Señor viene, se acerca a él y lo interpela y se dice, ¿vas a venir conmigo o vas a seguir por ese camino, etcétera, ¿no? Y entonces digamos que hasta los 41 va por la vida, y a partir de los 41 está quieto y la vida viene a él, ¿no? Y entonces fluye en armonía con la creación y con el creador, o con el creador y la creación, mejor dicho, y su creación. Ya no va a contrapelo, chocando contra todos y contra todo, sino que va con vaselina. Ya no va con calzador, sino que va fluyendo con libertad, con suavidad. Bien, le siguió la etapa de dolor, desgracia y desastre. Sería agotador tratar de enumerar la cantidad de desgracias ocurridas en la vida de Rembrandt. Realmente no son muy diferentes a las del hijo pródigo. Después de perder a su hijo Rumbartus en 1635, a su primera hija Cornelia en 1638 y a su segunda hija Cornelia en 1640. Es decir, en la friolera de 5 años perdió a 3 personas. Su mujer Saskia y Cornelia, su mujer Saskia, quien amó y admiró profundamente, muere 2 años más tarde, en 1642. 4 muertes en 7 años. Rembrandt se queda solo con su hijo de 9 meses, Titus. Tras la muerte de Saskia, la vida de Rembrandt sigue marcada por incontables problemas y desgracias. Como dice, Dios permite que las circunstancias nos asedien. A una relación desgraciada con la niñera de Titus, Gerge Dirth, que acabó en pleito y en el confinamiento de esta en un asilo, le sigue una unión más estable con Hendrikje Stoffels, son nombres holandeses muy difíciles para mí. Ella le dio un hijo que muere en 1652 y una hija, Cornelia, la única que le sobrevivirá. Otro hijo más muere, la quinta persona. Durante aquellos años la popularidad de Rembrandt como pintor cayó en picado, aunque algunos coleccionistas y críticos continuaron considerándole uno de los mejores pintores de la época. Los problemas financieros fueron tan graves que en 1656 fue declarado insolvente, pidiendo el derecho a ceder toda su propiedad y efectos a beneficio de sus acreedores y así evitar la bancarrota. Todas sus posesiones, sus obras y las obras de otros pintores, su colección de cachivaches, su casa de Ámsterdam y sus muebles fueron vendidos en 3 subastas en 1657 y 1658. Aunque Rembrandt no estuvo nunca completamente libre de deudas y de deudores, cuando llega a los 50 años es capaz de encontrar un poco de paz. Después de pasar la crisis de los 40, ahí empieza a encontrar un poco de paz. El calor y la profundidad de las obras de esta época muestran que las desilusiones no consiguieron amargarle. Esto es importante, porque si al final, después de toda esta tribulación y de todo el desierto, optamos por la amargura, eso es lo que vamos a tener, amargura y continuar, pues eso, sin sacar los pies del plato. Pero si optamos por la gratitud y la alabanza y por tirar para adelante y reconocer que todo eso ha sido obrado para nuestro bien, pues vamos a sanar y vamos a alcanzar la vida victoriosa, la paz y el gozo del Señor. Y el amor. Bien, no consiguieron amargarle, al contrario, tuvieron un efecto purificador en su visión de las cosas. Y nos va a pasar a nosotros también. Si decidimos no amargarnos, todo eso va a servir como un elemento purificador en nuestras vidas. Jacob Rosenberg escribe: empezó a mirar al hombre y a la naturaleza con una mirada más penetrante, sin distraerse con el esplendor de fuera o las exhibiciones teatrales. Ya las bambalinas y las luces y el mundo y todas sus lujurias ya empezaban a no seducirle, ¿verdad? En 1663 Hendrikje muere, otra vez, la sexta persona, y 5 años más tarde Rembrandt es testigo del matrimonio y de la muerte de su querido hijo Titus. Fíjense, otro más, el hijo. Cuando Rembrandt muere en 1669 es un hombre pobre y solitario. Y así estamos
acabamos nosotros cuando estamos en el cul-de-sac, al fondo del callejón sin salida, al final de la etapa de Pentecostés. Pobres, solitarios, desventurados, desnudos y ciegos. Solo su hija Cornelia, su nuera Magdalene Van Loo y su nieta Titia le sobrevivieron. Cuando miro al hijo pródigo de rodillas ante su padre apoyando la cara contra su pecho, no dejo de ver al que un día fuera un artista autosuficiente y venerado, que ha llegado a comprender, por fin, ¿verdad? Por fin, señor Laluz, que toda la gloria que había conseguido era gloria vana o vanagloria. Nos damos cuenta que el mundo y sus deseos, la lujuria de los ojos, la lujuria de los deseos de la carne, la lujuria de los ojos y la vanagloria de la vida, como dice Juan, eso ya no nos seduce tanto, o casi nada, o nada. En lugar de la ropa cara con la que el joven Rembrandt se retrató a sí mismo en el burdel, lleva una túnica sobre los hombros que cubre su cuerpo enfermo. Y las sandalias con las que había caminado hasta tan lejos están ahora gastadas y ya no sirven. Pasando mi mirada del hijo arrepentido al padre compasivo, veo que los destellos de luz de las cadenas de oro, los cascos, las velas y las lámparas escondidas han desaparecido y han sido sustituidos por la luz interior de la vejez que emana del Padre y que envuelve al Hijo. Es el movimiento desde la gloria que seduce en la búsqueda de la riqueza y la fama, hasta ahí es lo que tratamos de buscar, y sobre todo los que han conocido o fueron engañados al principio por el Evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Y de la fama y del poder y del dinero y del bienestar por el evangelio hedonista, a la gloria, o sea, búsqueda que seduce, es el movimiento, es decir, pasar de la gloria, de buscar la gloria que seduce, la búsqueda de la riqueza y de la fama, a la gloria que se esconde en el alma humana y que va más allá de la muerte. Bien, el hijo menor se marcha. Un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre le repartió el patrimonio. A los pocos días el hijo menor recogió todas sus cosas, se marchó a un país lejano y allí despilfarró toda su fortuna viviendo como un libertario. Bien, un rechazo radical. El título completo del cuadro de Rembrandt es, como ya se ha dicho, El regreso del hijo pródigo. En el regreso queda implícita la marcha, que primero se marchó, lógicamente. Regresar es volver al hogar después de haberlo abandonado. Un volver después de haberse ido. El padre que da la bienvenida al hijo está muy contento porque éste estaba muerto y ha vuelto a la vida. ¿Por qué? Porque esa es a donde venimos, a la vida de resurrección. Después de finales de Pentecostés, recibimos la vida de resurrección cuando cruzamos el Jordán y entramos del lago de la Victoria, cuando se hace la luz de la alborada. El padre que da la bienvenida al hijo está muy contento porque este estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Lucas 15:32. La inmensa alegría de volver el hijo perdido esconde la intensa tristeza de la marcha. El encuentro deja detrás la separación, la vuelta a casa esconde bajo su manto el momento de la partida. Mirando el regreso, tierno y lleno de alegría, siento que debo atreverme a saborear los tristes acontecimientos que le precedieron, y así tenemos que analizar lo ocurrido para que no volvamos a caer en los mismos errores, ¿verdad?, que nos llevaron al cul-de-sac. Solo cuando tenga el coraje de profundizar en lo que significa dejar el hogar, podré entender de verdad lo que es volver a él. El amarillo con matices marrones de la ropa del hijo parece bonito cuando se observa en rica armonía con el rojo del manto del padre, pero lo cierto es que el hijo va vestido con harapos, que delatan la miseria que ha dejado atrás. En el contexto de un abrazo apasionado, nuestra ruina interior
puede parecernos hermosa, pero su única belleza proviene de la compasión que despierta. Para comprender el misterio de la compasión en toda su profundidad, tengo que observar con honestidad la realidad que la evoca. El hecho es que mucho antes de volver, el hijo se había marchado. Dijo a su padre: «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde». Reunió todo lo que le había tocado y se fue. Lucas cuenta todo esto de forma tan simple y prosaica que resulta difícil caer en la cuenta de que todo lo que está ocurriendo es realmente un hecho inaudito. Un hecho inaudito, porque estábamos en la casa del Padre, maravilloso, el gozo, la luna de miel y tal, pero después empezamos a marcharnos. El hecho inaudito es hiriente y ofensivo, en total contradicción con la tradición más venerada de la época. Kenneth Bailey, en su penetrante explicación de la historia de Lucas, muestra que la manera que tuvo el hijo de marcharse es equivalente a desear la muerte del padre. Quiero que se muera porque yo quiero el dinero, ya no quiero esperar a que se muera. Mejor te mueres ya, así lo puedo recibir ya, ¿no? Bailey escribe: «Durante más de 15 años he estado preguntando a la gente de todo tipo, desde Marruecos hasta la India y desde Turquía al Sudán, acerca de las implicaciones que puede tener el hecho de que un hijo reclame su herencia en vida del padre. La respuesta ha sido siempre la misma: la conversión se desarrolla como sigue. ¿Hubo alguna vez alguien en su pueblo que pidiera una cosa así? Jamás. ¿Podría alguna vez alguien pedir una cosa así? Imposible. Si alguna vez alguien lo hiciera, ¿qué ocurriría? Su padre lo mataría a golpes, desde luego. ¿Por qué? Una petición así significaría que deseaba que su padre muriera». Bailey explica que el hijo pide no solo que se haga una división de la herencia, sino que también reclama el derecho de disponer de su parte. Tras renunciar a sus posesiones en favor de su hijo, el padre tiene todavía derecho a vivir de los beneficios mientras esté vivo. Así, el hijo menor no tiene derecho alguno sobre las propiedades hasta la muerte de su padre. La implicación del padre «no puedo esperar a que mueras», la implicación de «padre, no puedo esperar a que mueras», subraya la petición del hijo. Así pues, la marcha del hijo es un acto mucho más ofensivo de lo que puede parecer en una primera lectura. Supone rechazar el hogar en el que el hijo nació y fue alimentado. Nada menos. Y es una ruptura con la tradición más preciosa mantenida cuidadosamente por la gran comunidad de la que él formaba parte. Cuando Lucas escribe «se marchó a un país lejano», quiere indicar mucho más que el deseo de un hombre joven por ver el mundo. Vamos a ver que el país lejano es la vida en la carne, ¿no? En lugar de la vida en el espíritu, la vida de fe, la vida de las obras en nuestro propio poder, en nuestra propia carne. Habla de un corte drástico con la forma de vivir. Se marchó a un país lejano quiere indicar mucho más que el deseo de un hombre joven por ver el mundo. Habla de un corte drástico con la forma de vivir, de pensar y de actuar que le había sido transmitida de generación en generación como un legado sagrado. Más que una falta de respeto, es una traición a los valores de la familia y de la comunidad. El país lejano es el mundo en el que se ignora todo lo que en casa se considera sagrado. Esta explicación es muy significativa para mí, no solo porque me ayuda a una comprensión más precisa de la parábola en su contexto histórico, sino porque me lleva necesariamente a reconocerme en el hijo menor. Al principio me fue muy duro descubrir en la historia de mi vida una rebelión tan desafiante. No me reconozco a mí mismo rechazando los valores de mi propia herencia, pero cuanto más detenidamente pienso en los sutiles caminos por los que ha transcurrido mi vida, veo que he preferido la tierra lejana al hogar, y entonces el hijo menor surge rápidamente.
Me refiero aquí a un abandonar el hogar espiritual más que el físico, que es distinto del hecho físico de que he pasado la mayor parte de mi vida fuera de mi querida Holanda. No se está refiriendo a lo físico aquí, sino que el país lejano para nosotros es salir de nuestro refugio espiritual, de nuestra casa espiritual. La parábola del hijo pródigo expresa el amor sin fronteras de Dios mucho más fuertemente que cualquier otra historia del Evangelio. Y cuanto más me sitúo en la historia bajo la luz del amor divino, más clara veo la relación entre el abandono del hogar y mi propia experiencia espiritual. El cuadro de Rembrandt representando al padre dando la bienvenida al hijo disipa cualquier otro movimiento externo. En contraste con su grabado del hijo pródigo de 1636, lleno de acción, activismo, en la época del hijo menor, ¿verdad? O sea, un paso del activismo a la quietud, podríamos decir. El padre, lleno de acción, el padre corriendo hacia su hijo y el hijo lanzándose a los pies de su padre. El cuadro del Hermitage pintado unos 30 años después, es de una calma total. La quietud, la calma, la paz. El padre tocando a su hijo en una bendición interminable, el hijo descansando en el pecho de su padre en una paz eterna. Christian Tumpel escribe: en el momento del recibimiento y del perdón, en la quietud de su composición, no tiene fin. El momento del recibimiento y el perdón, en la quietud de su composición, no tiene fin. Quietud. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46, 10, mi versículo lema. Cristian no tiene fin. El movimiento de padre e hijo habla de algo que no pasa, sino que dura para siempre. Jacob Rosenberg resume esta visión de forma muy bella cuando escribe: el conjunto de padre e hijo carece de cualquier movimiento exterior, pero todo lo interior está en movimiento. La historia no tiene nada que ver con un padre terrenal. Lo que se representa aquí es el amor y la misericordia divinas en su poder de transformar la muerte en vida. Estamos hablando de la resurrección, porque cuando regresamos a casa, después del largo Pentecostés, viene la vida de resurrección, la vida victoriosa, el shalom de Dios. Sordo a la voz del amor. Y vamos a ver aquí, yo puse sordos a creer que somos los hijos amados. He puesto, ver una nota que escribí en la página 55, que dice así: tan ciego y sordo estaba yo que el Padre tuvo que decírmelo a través de otro, de Jesús, en este caso un amigo mío, creo que es Jesús. Él me dijo en mi destierro, cuando yo estaba fuera de casa la primera vez: Dios me ha dicho de ti que eres su hijo amado. Eso me dijo. Y luego ya no me lo tuvieron que decir, precisamente después de la rendición. Como les contaba el otro día, fue cuando yo escuché las palabras directamente en mi mente: tú eres mi hijo amado, me complazco. Yo le preguntaba si estaba contento, si estaba agradado conmigo. Y él me contestó así. Bien, sordo a la voz del amor. Este es el epígrafe. Así pues, dejar el hogar es mucho más que un simple acontecimiento ligado a un lugar físico y a un momento del tiempo específico. Es la negación de la realidad espiritual de que pertenezco a Dios con todo mi ser, de que Dios me tiene a salvo en un abrazo eterno, de que estoy grabado en las palmas de las manos de Dios y de que estoy escondido en sus sombras, bajo la sombra de sus alas, ¿verdad? Dejar el hogar significa ignorar la verdad de que Dios me ha moldeado en secreto, me ha formado en las profundidades de la tierra y me ha entretejido en el seno de mi madre. Salmo 139, versículos 13 al 15. Es un versículo tremendo para los abortistas, ¿verdad? Dejar el hogar significa vivir como si no tuviera casa y tuviera que ir de un lado a otro tratando de encontrar una. El hogar es el centro de mi ser, allí donde puedo oír la voz que dice: tú eres mi hijo amado. Ese es en el centro de mi ser, en mi espíritu. Aquí, mi espíritu, ¿saben que el espíritu está aquí, en la zona del corazón, en el pecho?
donde puedo oír la voz que me dice, tú eres mi hijo amado en quien me complazco, la misma voz que dio vida al primer Adán y habló a Jesús, el último Adán, la misma voz que habla a todos los hijos y los libera de tener que vivir en un mundo oscuro, haciendo que permanezcan en la luz. Yo he oído esa voz, me habló en el pasado y continúa hablándome ahora. Es la voz del amor que no deja de llamar, que habla desde la eternidad y que da vida y amor donde quiera que es escuchada. Cuando la oigo, sé que estoy en casa con Dios y que no tengo que tener miedo a nada. Sin embargo, en esta época tenemos pánico, sobre todo la indigencia, ¿verdad? Las necesidades económicas, el problema con personas, el que le abandone a uno, le traicione un hijo, o que le abandone una esposa, o a la esposa que le abandone el esposo, o una enfermedad, o esas cosas. Estamos pasando tribulaciones duras y mucho miedo, ¿verdad? Como si no tuviéramos un padre que sabe todo lo que estamos pasando. Yo he oído esa voz, me habló en el pasado y continúa hablándome ahora. Es la voz del amor que no deja de llamar, que habla desde la eternidad y que da vida y amor donde quiera que es escuchada. Cuando la oigo, sé que estoy en casa con Dios y que no tengo que tener miedo a nada. Como el amado de mi Padre Celestial, aunque pase por un valle tenebroso, valle de sombra de muerte, ningún mal temeré, Salmo 23:4. Como el amado puedo curar a los enfermos, resucitar a los muertos, limpiar a los leprosos, arrojar a los demonios, Mateo 10:8. Hay sombra de muerte, ¿por qué? Porque es a donde estamos, a la muerte, en este caso a nivel espiritual, ¿verdad? Porque es una sombra de muerte, no morimos físicamente como Jesús, nosotros morimos espiritualmente para salir del lado de la resurrección. Habiendo recibido gratis, puedo dar gratis. Como el amado, puedo enfrentarme a cualquier cosa, consolar, amonestar y animar sin miedo a ser rechazado ni necesidad de afirmación. Todo este párrafo es tremendo, sin miedo a ser rechazado y sin necesidad de afirmación, de que me estén jaleando y diciendo muy bien y tal y no sé qué, ¿no? Como el amado puedo sufrir persecución sin sentir deseos de venganza, ¿verdad? Cuánto nos cuesta perdonar en esa época, pero después cuando ya hemos muerto a nosotros mismos y nos ofenden, bueno, pues quizás nos duela un momento, pero enseguida lo dejamos pasar con la gracia del Señor. Y recibir alabanzas sin tener que utilizarlas como prueba de mi bondad. Qué bueno soy, cómo me alaban, cómo me aplauden, ¿verdad? Como el amado puedo ser torturado y asesinado sin tener ninguna duda de que el amor que se me da es más fuerte que la muerte. Como el amado soy libre de dar y libre para recibir, que eso también nos cuesta mucho recibir, libre incluso para morir al tiempo que doy vida. Que nosotros muriendo a nosotros mismos, muriendo a la carne, hace que seamos vasos libres por donde puede fluir la vida a otras personas. Jesús me hizo ver claro que yo también puedo escuchar la misma voz que él escuchó en el río Jordán y en el monte Tabor. Este es mi hijo amado. Me hizo ver claro que yo, lo mismo que él, tengo mi casa junto al Padre, pidiendo al Padre por sus discípulos. Dice, ellos no pertenecen al mundo como tampoco pertenezco yo. Haz que ellos sean completamente tuyos por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Les enseño esto para que no crean que es que son casi todas las páginas del libro, ven que están, pero bien destacadas, palabras, frases, párrafos, así subrayaditos, es decir, un librito bien machacado, ¿verdad? Por ellos yo me ofrezco enteramente a ti para que también ellos se ofrezcan enteramente a ti por medio de la verdad. Juan 17, del 16 al 19. Estas palabras revelan cuál es mi verdadero hogar, mi auténtica morada, mi casa. La fe es la que me hace confiar en que el hogar siempre ha estado allí y que siempre estará allí. Las manos firmes del Padre descansan en los hombros del pródigo en una bendición eterna. Tú eres mi hijo amado en quien me complazco. Y aquí en la esquina de la hoja doblada, señalando que son 2 páginas muy importantes, había puesto yo Elías y el siervo apacible, porque vamos a ver ahora
como se nos habla del susurro apacible, de esa voz que da del Señor, la voz pequeña. He abandonado el hogar una y otra vez, he huido de las manos benditas y he corrido hacia lugares lejanos en busca de amor. Esta es la gran tragedia de mí mismo. Cuando dejamos de buscarlo, entonces es cuando empezamos a sentirnos amados. Es curioso, ¿verdad? He abandonado el hogar una y otra vez, he huido de las manos benditas y he corrido hacia lugares lejanos en busca de amor. Esa es la gran tragedia de mi vida y de la vida de tantos y tantos que encuentro en mi camino. De alguna forma me he vuelto sordo a la voz que me llama mi hijo amado. He abandonado el único lugar donde puedo oír esa voz y me he marchado esperando desesperadamente encontrar en algún otro lugar lo que ya no era capaz de encontrar en casa. Al principio todo esto suena increíble. ¿Por qué iba a dejar el lugar donde puedo escuchar todo lo que necesito oír? Cuanto más pienso en esto, más consciente me hago de que la verdadera voz del amor es una voz muy suave y amable, y por eso no lo oímos en medio de la turbulencia, en medio de la agitación, por eso se nos tiene que llevar al final retiro para que nos quedemos quietos y así podamos escucarle. No es una voz bulliciosa que se impone y exige atención, es la voz del Padre casi ciego que ha llorado mucho y ha librado muchas batallas. Es una voz que solo puede ser escuchada por aquellos que se dejan tocar. Sentir el contacto de las manos benditas de Dios y escuchar su voz llamándome mi hijo amado son una misma cosa. El profeta Elías vio esto muy claro. Elías estaba sentado en el monte esperando encontrarse con Yahvé, y delante de él pasó un viento fuerte y poderoso que rompía los montes y quebraba las peñas, pero no estaba Yahvé en el viento. Y vino tras el viento un terremoto, pero no estaba Yahvé en el terremoto. Vino tras el terremoto un fuego, pero no estaba Yahvé en el fuego. Tras el fuego vino un ligero y suave susurro o silbo apacible. Cuando lo oyó Elías, se cubrió el rostro con su manto porque sabía que Yahvé estaba presente. En la ternura de Dios, la voz era como un contacto, y ese contacto era también la voz. Primera de Reyes del 19, del 11 al 13. ¿Saben? Empezamos a escuchar cuando el esclavo que había salido de la casa en libertad, pero al final regresa y dice, no, yo quiero vivir para ti porque tú eres un amo bueno. Y entonces le horadaban la oreja con una alezna contra la puerta, contra el dintel de la puerta, y ese era el símbolo de que él iba a vivir en la casa del padre, del amo al que amaba, y eso simboliza que nuestros oídos son abiertos. Pero hay muchas otras voces, voces fuertes, voces llenas de promesas muy seductoras. Estas voces dicen, sal y demuestra que vales. Estas voces son las que oye Marta, ¿verdad? Aquí para allá como una loca de un sitio para otro. Estas voces dicen, sal y demuestra lo que vales, activismo, como decíamos antes también. Poco después de que Jesús escuchara la voz llamándole mi hijo amado, fue conducido al desierto para que escuchara aquellas otras voces. Le decían que demostrara que merecía ser amado, que merecía tener éxito, fama y poder. Y así nosotros somos llevados después del bautismo del Espíritu Santo al desierto para ser tentados por todas estas voces, es decir, por los demonios que nos hablan a través de todas estas cosas. Estas voces no me son desconocidas, siempre están ahí y siempre llegan a lo más íntimo de mí mismo, allá donde me cuestiono mi bondad y donde dudo de mi valía. Me sugieren que tengo que, a través de una serie de esfuerzos, o sea, yo tengo que hacer por mi esfuerzo, ayúdate que Dios te ayuda, dicen, y eso no está en el Evangelio por ningún sitio, y de un trabajo muy duro, está desahogado, pero sin embargo Jesús dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, o sea que es un trabajo muy duro y mucho esfuerzo, usted no está haciendo lo que el Señor quiere que usted haga, téngalo presente. O sea, a través de los esfuerzos y de un trabajo muy duro, tengo que ganarme el derecho a que se me ame. Estoy tratando de comprar el amor y el favor de Dios a base de esforzarme, ayunos y asistir a los cultos y dar mucho dinero y yo que sé cuántas cosas más, y evangelizar y todas estas cosas y no descansar y devocionales y esto y para aquí para allá, ¿verdad? Quieren que me demuestre a mí mismo y a los demás que merezco que se me quiera y me empujan a que haga todo lo posible para que
se me aceptase Satanás tentándonos a hacer algo siempre por nosotros mismos. Permíteme que cuente una anécdota de Wasmani, cómo nos tienta el diablo. Contaba la anécdota de la guerra de los chinos contra los japoneses. Pues los japoneses tenían tanques y esas cosas, y los chinos pues apenas tenían por ahí unos fusiles y poco más, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacían ellos cuando eran los tanques? Un francotirador chino disparaba contra el casco del tanque una vez. Y entonces el tanque empezaba a girar así la torreta para ver dónde estaba el francotirador. Y cuando no había nada, se quedaba quieto. Entonces, ¡pum!, recibía otro disparo. Y otra vez. Y así unas cuantas veces, hasta que al final el conductor del tanque, ya frenético, levantaba la tapa, salía por la trampilla, y en aquel momento el francotirador le volaba la tapa a los sesos. Eso es lo que hace Satanás con nosotros, tentándonos a hacer las cosas por nosotros mismos una otra vez, en lugar de esperar en Dios a que Dios nos diga las cosas que tenemos que hacer, a que Dios nos diga la dirección en la que tenemos que hacer, y mientras tanto estarnos quietos, aunque sea mucho tiempo, aunque nos hartemos. Pero hasta que el Señor no nos mande, tenemos que estar ahí quietos y confiando. Quieren que me demuestre a mí mismo y a los demás que merezco que se me quiera, y me empujan a que haga todo lo posible para que se me acepte. Niegan que el amor sea un regalo completamente gratuito. Es decir, bueno, el Señor dice, cuando todavía éramos pecadores, fuimos salvos, ¿verdad? Fuimos amados. Dejo el hogar cada vez que pierdo la fe en la voz que me llama mi hijo amado, y hago caso de las voces que me ofrecen una inmensa variedad de formas para ganar el amor que tanto deseo de Dios y de los demás, la aceptación. Entonces, el hogar es la vida en el espíritu, y fuera del hogar, salir de la casa, es la vida en la carne, las obras por nosotros mismos, ¿verdad? He escuchado estas voces casi desde que tengo oídos, y siempre me han acompañado, me han llegado a través de mis padres, mis amigos, mis maestros y mis colegas, pero sobre todo me han llegado y todavía me llegan a través de los medios de comunicación. Por eso el Señor lo primero que hace es sacarnos de nuestra tierra y nuestras parentelas. A mí eso es lo que hizo. Te saca de tu tierra y de tu parentela. ¿Cuánto nos cuesta dejar a la gente, a nuestros parientes naturales, verdad? ¿Cuánto nos deja alejarnos de los periódicos, de la televisión, esas cosas? Pero a mí me enseñó de todo eso, del fútbol. A mí el Señor me sacó de todo eso. Y yo, como estaba enamorado perdidamente de Él, pues lo seguí y no me importó dejar todas esas cosas. Bien, me han llegado a través de mis padres, de mis amigos, de mis maestros y de mis colegas, pero sobre todo me han llegado y todavía me llegan a través de los medios de comunicación que me rodean y me dicen, demuéstrame que eres un buen chico, y mejor todavía si eres mejor que tu amigo. Nos incitan a competir. Tú tienes que tener un coche mejor que tienes que vivir en un coche mejor que el vecino, en un piso mejor que el vecino, etcétera. Tu vecino tiene una casa de veraneo y tú no la tienes, etcétera, ¿verdad? ¿Qué tal tú tienes que usar este perfume caro porque si no, no sirve? Y así sucesivamente. ¿Qué tal tus notas? Estoy seguro de que lo que hagas lo harás por ti mismo, por ti mismo. Los libros de autoayuda, tú y todo lo que tú hagas, todo lo que tú te esfuerces, ¿verdad? Qué falsedad. ¿Qué contactos tienes? ¿Estás seguro de que quieres ser amigo de esa gente? Estos trofeos demuestran lo buen deportista que eras. No descubras cuáles son tus debilidades porque te utilizarán. Y sin embargo, cuando somos susceptibles es cuando somos sanados y cuando bendecimos y ayudamos a otros, ¿verdad? ¿Ya lo has arreglado todo para cuando te jubiles? Estás pensando en la jubilación y que no va a tener y tal, y entonces estoy viviendo ya pues unos años cuantos por delante en lugar de vivir el presente, en lugar de confiar que Dios estará conmigo en todo el camino. ¿Cuándo dejas de producir? Cuando dejas de producir, dejas de interesar a la gente. Cuando estás muerto, estás muerto. Yo les digo, a mí el Señor me sacó de todo hasta el punto de trabajo de llevarme a una ONG cristiana, a un ministerio cristiano de rehabilitación de marginados, donde
Yo estuve allí 11 años sin seguridad social, sin ningún salario y sin nada. Y claro, yo perdí las cotizaciones. Sin embargo, el Señor, al poco de venir de ahí, me permitió, debido a la edad que yo tenía, 52 años, de las cotizaciones que tenía, pues me permitió tener un subsidio que he disfrutado durante todos estos años sin trabajar, que he estado sirviendo al Señor, hace los 52 a los 65, ¿eh? Y además ahora, en los 65, el Señor me ha, digamos, casi duplicado ese subsidio con la jubilación, ¿eh? Y todo este tiempo es una jubilación mínima, pero es la jubilación que el Señor me da, con eso, aparte que nos regaló el apartamento y todas estas cosas, pues bueno, cubrimos todas nuestras necesidades básicas y sé que el Señor tiene más para nosotros, probablemente, ¿no? Porque vendrán más. El Señor nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria y nos va prosperando conforme prospera nuestra alma. Pero también les digo, eso fue porque yo renuncié en su día a cobrar de una manera por obediencia al Señor y por un solo día que me faltaba de cotización, renuncié a cobrar un paro de 6 meses que se podría prorrogar por otros 3, que suponía una cantidad de dinero y encima en un momento en que yo no tenía nada. Entonces, por ser fiel en aquel momento, después el Señor vino con ese subsidio y ahora con la jubilación. Fíjense si es rentable obedecer al Señor. Y mientras otros han estado todos estos años, que yo he estado sirviendo al Señor prácticamente sin trabajar, algunos trabajos sí tuve que hacer, porque el Señor me llevó a hacerlos, esporádicos, yo pues haciendo las cosas en mi casa, dedicándome al Señor, al ministerio, paseando a las 11 de la mañana, paseando por la tarde, un rato por el plan de hacer ejercicio, no crean que yo pierdo el tiempo, ¿no? En distracción, pero así es. Bien, avanzamos. Aquí he doblado esta hoja y también la esquina y dice señales de haber abandonado la casa. Ahora el autor va a empezar a retratar a algunas pinceladas que nos pueden indicar a nosotros que estamos fuera de la casa. Por si usted no reconoce todavía, yo en Finisterre, en mi libro Finisterre, digo, usted observe el paisaje que le circunda durante todos estos largos y tediosos años. ¿Es desértico o es un paisaje de oasis? ¿Es un paisaje fértil de la tierra que fluye leche y miel? Si usted está ahí, venga y venga y venga en el desierto, dando vueltas a la rotonda del activismo y en la rotonda del desierto, haciendo lo mismo, con su religiosidad una y otra vez, con sus mismos libros y sus mismos autores una otra vez, y no avanza, pues lógicamente es lo que tiene, eso es lo que le espera, vueltas y vueltas y más vueltas. ¿No le recuerdas a Sansón moliendo en el molino para los filisteos y siendo un juguete de ellos? Ciego además. Bien. Cuando irse de la casa al país lejano es pasar de andar en el espíritu a andar en la carne. Es otra nota que puse yo aquí. Bien. Padre, cuando permanezco en contacto con la voz que me trata como un hijo amado, estas preguntas y consejos me parecen inofensivos. Padres, amigos y profesores, incluso los que me hablan a través de los medios de comunicación, son muy sinceros, sus advertencias están bien intencionadas. De hecho, pueden ser expresiones limitadas de un amor divino sin límites, pero cuando olvido la voz del amor incondicional, que entonces esas sugerencias inocentes pueden comenzar a dominar mi vida muy fácilmente y empujarme hacia el país lejano, que es la vida en la carne. Empiezan a encender las lucecitas rojas de peligro en el panel, en el panel de mandos de nuestro avión, ¿verdad? De nuestro carro. No me resulta nada difícil reconocer cuando ocurre esto. Escuche, cólera o ira, resentimiento, celos, deseos de venganza, lujuria, codicia, antagonismos y rivalidades. Rivalidades, pues no sois carnales y todavía estáis en pleitos y contiendas y en rivalidades, decía Pablo. Son las señales de que me indican que me he ido de la casa, que es la vida en el espíritu. Y me ocurre con bastante facilidad. Cuando me paro a pensar sobre lo que pasa por mi mente, llego a la conclusión de que son muy pocos los momentos durante el día en los que me siento realmente libres de estas emociones, pasiones y sentimientos oscuros. Así que ya sabe, tiene que pensar lo que está pensando y empezar a darse cuenta de que está fuera de la casa del Padre. Cayendo constantemente en la misma trampa antes de ser plenamente consciente de ello,
Me encuentro a mí mismo preguntándome por qué alguien me ha hecho daño, por qué me ha rechazado o por qué no me ha prestado atención. Somos muy susceptibles, ¿verdad? Sin darme cuenta, me veo obsesionado por el éxito, por mi soledad y por la forma como el mundo abusa de mí. Me siento la víctima, tengo victimismo. A pesar de mis constantes esfuerzos, a menudo me encuentro soñando despierto, soñando que soy rico, poderoso y muy famoso. Todos estos juegos mentales me revelan la fragilidad de mi fe en que soy el Hijo amado, aquel en quien descansa el favor de Dios. Tengo tanto miedo a no gustar a que me censuren, a que me dejen de lado, a que no me tengan en cuenta, a que me persigan, a que me maten, que constantemente estoy inventando estrategias nuevas para defenderme y asegurarme el amor que creo que necesito y merezco. Estoy maquinando, estoy pensando lo que piensan de mí, estoy pensando lo que piensa Pepito de fulanito y siempre haciendo juegos, malabares mentales, que alquimia mental que al final nunca acierto, nunca atino. Buscando donde no puede ser encontrado. Usted está buscando donde no puede ser encontrado, ¿verdad? Como aquel que perdió una aguja en un pajar y como en el pajar era muy difícil encontrarlo porque había poca luz, pues salió a la era a buscar la aguja que había perdido en el pajar. Tremendo, ¿verdad? Buscando en el mundo lo que solo Dios puede darnos. Estamos buscando la paz y el gozo en el lugar confundido, amigo. La cuestión es la siguiente: ¿a quién pertenezco? ¿A Dios o al mundo? Muchas de mis preocupaciones diarias me sugieren que pertenezco más al mundo que a Dios. Una pequeña crítica me enfada y un pequeño rechazo me deprime. Una pequeña oración me levanta el espíritu y un pequeño éxito me emociona o me infla, ¿verdad? Cuando hay un pequeño éxito, ¿verdad? Nos venimos. Entonces el Señor nos tiene que dar un manotazo para abajo, ¿verdad? Y así una y otra vez. No aprendemos. Me animo con la misma facilidad con la que me deprimo, es decir, un cristiano yo-yo, un sube y baja, ¿verdad? O otros dicen cristiano Alka-Seltzer, esa pastilla que echaba uno y al final salía, subía y bajaba. A menudo soy como una pequeña barca en el océano completamente a merced de las olas. Todo el tiempo y energía que gasto en mantener un cierto equilibrio y no caer me demuestra que mi vida es sobre todo una lucha por sobrevivir. No una lucha sagrada, sino una lucha inquieta que surge de la idea equivocada de que el mundo es quien da sentido a mi vida. Aquí empiezan ya los claroscuros de la alborada. Cuando uno está reflexionando ya de esta forma y empieza a reconocer esas luces rojas en el panar del arma, esas señales de peligro, pues cuando empiezan los albores de la sanación, ¿verdad? Mientras sigo corriendo por todas partes preguntando, ¿me quieres? ¿Realmente me quieres? Concedo todo el poder a las voces del mundo y me pongo en la posición de esclavo, porque el mundo está lleno de síes. El mundo dice, sí, te quiero, sí eres guapo, inteligente y sí, te quiero, perdón, sí te quiero si eres guapo, inteligente y gozas de buena salud. Te quiero si tienes una buena educación, un buen trabajo y buenos contactos. Te quiero si produces mucho y vendes mucho y compras mucho. Hay interminables síes escondidos en el amor del mundo. Estos síes me esclavizan porque es imposible responder de forma correcta a todos ellos. Pero en el amor del Padre no hay síes, ¿verdad? El amor del mundo es y será siempre condicional. Mientras siga buscando mi verdadero yo, es decir, te quiero sí, mientras siga buscando mi verdadero yo en el mundo, el amor condicional, seguiré enganchado al mundo, intentándolo, fallando, volviéndolo a intentar. Nunca deja la talla, el listón cada vez te lo ponen más alto, ¿verdad? Es un mundo que fomenta las adicciones, porque lo que ofrece no puede satisfacerme en lo profundo de mi corazón. En el negocio aquel que estaba yo decía, no, tu sueño primero es un coche, después otro coche mejor, después una casa, después no sé qué, después no sé cuánto. Y eso parece ser que era el truco para avanzar, ¿no? Porque nunca se saciaban entonces. Adicción es probablemente la palabra que mejor explica la confusión. Me impregna tan profundamente la sociedad contemporánea.
Perdón, la confusión adicción es probablemente la palabra que mejor explica la confusión que impregna tan profundamente la sociedad contemporánea. Nuestras adicciones nos hacen agarrarnos a lo que el mundo llama las claves para la realización personal, acumulación de poder y riquezas, logro de estatus y admiración, derroche de comida y bebida, la satisfacción sexual sin distinguir entre lujuria y amor. Estas adicciones crean expectativas que no consiguen más que fracasar al intentar satisfacer nuestras necesidades más profundas. A medida que vamos viendo en un mundo de engaños, nuestras adicciones nos condenan a búsquedas inútiles en el país lejano, obligándonos a afrontar constantes desilusiones, mientras seguimos sin realizarnos. En estos tiempos de crecientes adicciones nos hemos ido muy lejos de la casa del Padre. Una vida adicta puede describirse como una vida en un país lejano. Es aquí desde donde se alza nuestro grito. Cambio, cuando uno ya se ha rendido, está en la casa del Padre, no desea, está contento, tiene contentamiento, contento con lo que tenéis ahora, no necesita esas adicciones, no necesita buscar algo más, una casa mejor, un coche mejor, una comida mejor, lo que usted quiera poner ahí. Soy el hijo pródigo cada vez que busco el amor incondicional donde no puede hallarse, porque sigo ignorando el lugar del amor verdadero y me empeño en buscarlo en otro. ¿Por qué sigo ignorando el lugar del amor verdadero y me empeño en buscarlo en otra parte? ¿Por qué sigo marchándome? ¿Por qué no acepto simplemente que lo que tengo es lo que el Señor quiere para mí ahora? Y que cuando quiera más, me traerá más. ¿Por qué sigo marchándome del lugar donde soy tratado como un hijo de Dios, el amado de mi Padre? Estoy admirado de cómo sigo cogiendo los regalos que Dios me ha dado, mi salud, mis dones intelectuales y emocionales y espirituales, y sigo utilizándolos para impresionar a la gente, ¿verdad? Que digan, mira qué bueno, cuánto sabes, que es el líder de no sé qué, una fama, el éxito, ¿no? Para reafirmarme y para competir con otros, ¿no? Por el premio, en vez de utilizarlos para la gloria de Dios. Sí, a menudo los llevo conmigo a la tierra lejana y los pongo al servicio de un mundo explorador que no reconoce su valor verdadero. Es casi como si quisiera demostrarme a mí mismo y al mundo que no necesito del amor de Dios, que puedo vivir por mí mismo, que quiero ser plenamente independiente. Detrás de todo esto está la gran rebelión, ¿verdad? Las dos raíces del ego, la incredulidad y la queja, son las raíces de la rebelión. El no rotundo al amor del Padre, la maldición no expresada con palabras. Me gustaría que estuvieses muerto. El no del hijo pródigo refleja la rebelión original de Adán, su rechazo al Dios en cuyo amor hemos sido creados y cuyo amor nos sostiene. Es la rebelión que me coloca fuera del jardín, fuera del alcance del árbol de la vida, que es Cristo. Es la rebelión que hace que me disperse en un país lejano. Así que ya sabe, hermano, deje su rebelión, deje su soberbia, deje su altivez, deponga todo eso. Mirando de nuevo el retrato del regreso del hijo menor, veo ahora que hay mucho más que un simple gesto compasivo hacia un hijo caprichoso. Ese es caprichoso, veleidoso, que desea. Y de no es desear, es sublimar, es aceptar, es conformarnos con lo que tenemos ahora mismo. Y reconocer que si no tenemos más es porque no ha prosperado nuestra alma. Conforme a lo que tenemos y nos circunda, es lo que ha prosperado tu alma. Y no nos da el Señor porque nos perjudicaría. En cambio, si prosperamos, pues esas cosas son emblemáticas que no nos subyugan, no nos atan, no nos esclavizan. Y las podemos tener entonces, nosotros a ellas, no ellas a nosotros. El gran acontecimiento que veo es el final de la gran rebelión, la rendición, hermano. La rendición, que es lo que te pide el Señor ahí en el cul-de-sac, el fondo del callejón del salir, que dejes de luchar, que dejes de desear, que dejes de buscar. En él se perdona la rebelión de Adán y de todos sus descendientes y se restablece la bendición original por la que Adán recibió vida eterna. Ahora me parece que estas manos siempre han estado tendidas, incluso cuando no había hombros sobre las
que apoyarlas. Dios nunca ha retirado sus manos, nunca ha negado su bendición. Jamás dejó de considerar a su hijo amado, pero el padre no podía obligarle a que se quedara en casa, no podía forzar su amor. Esto es importante. Escuchen este último párrafo, sí. No podía forzar su amor, tenía que dejarle marchar en libertad, sabiendo incluso el dolor que aquello causaría en ambos. El verdadero amor que ama a la persona la deja marchar, déjalo marchar. Si es tuyo, volverá a ti. Y yo le solía añadir a ese dicho, y si no es tuyo, ¿para qué lo quieres? Si Dios no lo quiere para ti, ¿para qué lo quieres tú? Fue precisamente el amor lo que impidió que retuviera a su hijo a toda costa. Y eso a veces es lo que nos impide disciplinar y ser firmes con el Señor en nuestra obediencia y en nuestro seguimiento de Cristo, porque ponemos nuestro amor a nosotros mismos por encima del amor a ellos. A veces tenemos que dejarles que se vayan de la casa, a veces tenemos que abandonarlos, porque no quieren venir con nosotros y con el Padre. Fue precisamente el amor lo que impidió que retuviera a su hijo a toda costa. Fue el amor lo que le permitió dejar a su hijo que encontrara su propia vida, incluso a riesgo de perderla. Amarlos, he puesto aquí una nota, amarlos tanto que estés dispuesto a perderlos si es necesario por amor de Cristo. Aquí se desvela el misterio de mi vida. Soy amado en tal medida que soy libre para dejar el hogar. Es cuando tienes la puerta abierta, pero no te vas, porque estás muy a gusto en la casa del Padre. La bendición está ahí desde el principio, la he rechazado y sigo rechazándola, pero el Padre continúa esperándome con los brazos abiertos, preparado para recibirme y susurrarme al oído, tú eres mi hijo amado en quien me complazco. Y bueno, pues aquí terminamos hoy. El próximo día vamos a ver ya el regreso del hijo menor, que dice perderse. Los epígrafes, perderse, reclamar la infancia, muy interesante también, el largo camino a casa, de regreso a casa, y el verdadero pródigo, que es Jesús, el verdadero pródigo. Y ya terminaremos entonces el siguiente día que veamos este libro con esa parte, el hijo menor, y ya comenzaríamos después el hijo mayor. Bueno, y el próximo vídeo que grabaremos, si no es el jueves, será el viernes, pues ya sabe, creo que nos toca continuar con el trigo y los actos, con el trigo y los agnos de Pentecostés, que es un cuarto capítulo que es tremendo, mejor todavía que los anteriores, no se lo pierdan por nada. Bien, mis queridos amigos, hasta aquí en el día de hoy, ha sido un gusto, espero que lo mediten, que lo escuchen, escúchenlo por favor, deténganse como yo en cada palabra, en cada frase, en cada párrafo y autochequense bajo la luz del Espíritu y no se olviden de venir conmigo el próximo día para acompañarme. Hasta entonces, los bendigo en el nombre del Señor. Pásenlo bien.